Amigas, amigos televidentes, muy buenas noches. Autoridades de gobierno entregaron hoy a la Contraloría y a la Fiscalía General una denuncia de sobreprecio en 5 proyectos estratégicos de la administración de Rafael Correa. Ello forma parte de la investigación que adelanta Naciones Unidas. Freddy Paredes nos informa. Tras el anuncio detallado que hizo anoche el presidente Lenín Moreno respecto de la conclusión y los resultados de la investigación de Naciones Unidas sobre 5 proyectos estratégicos desarrollados por el anterior gobierno, esta mañana el secretario particular Juan Sebastián Roldán junto al ministro de Energía entregaron la documentación respectiva a la fiscal encargada Ruth Palacios. No solo es la apertura de la investigación, hay que practicar diligencias como pericias contables y pericias en contratación pública, de los cuales no contamos con peritos especializados y suficientes para abastecer todo lo que se nos solicita. Se trata de una investigación detallada que realizó Naciones Unidas sobre la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, la terminal de gas de Monteverde y la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto. Todos estos proyectos valorados en cerca de $5.000 millones con un millonario perjuicio. Los datos que nos entrega Naciones Unidas podría haber un perjuicio de al menos la mitad de ese dinero, es decir, $2.500 millones tirados a la basura por la corrupción del gobierno anterior. Y estos delitos vienen acompañados por las personas que firmaron los contratos, por los responsables políticos del tema y también por las empresas constructoras y fiscalizadoras de este tema. Previo a la entrega de la información a la fiscal general encargada, los 2 funcionarios, el secretario particular y el ministro de Energía, entregaron la misma documentación al Contralor General encargado Wilson Vallejo, quien dijo que esa institución tiene ya investigados estos y otros temas. Existen ya incluso informes de la Contraloría con responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que están en conocimiento de la Fiscalía. Y nosotros lo que vamos a hacer es analizar esta documentación, analizar estos informes. Tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado sumarán estas 2.500 hojas de investigación de 5 proyectos estratégicos del Estado desarrollados por el anterior gobierno para ahondar en la investigación de estos casos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ahora revisemos a cuánto asciende el monto de los sobreprecios en los 5 proyectos petroleros ejecutados en el gobierno anterior. Son $4.900 millones que se dilapidaron en 5 grandes obras mal hechas y con sobreprecio, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Son proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador. La reparación de la refinería estatal de Esmeraldas, contratada a dedo en un 99%. Su presupuesto inicial fue de 754 millones y terminó costando 3 veces más, es decir, 2.230 millones. Estudios técnicos posteriores determinaron que no hubo reparación. La refinería del Pacífico se invirtió $1.521 millones solo en terrenos, vías y campamentos, y todo lo hecho tendría un sobreprecio del 23%. La obra, absurdamente fiscalizada por la misma empresa que la construía, quedó como un terreno abandonado, además, porque Venezuela y su empresa PDVSA no cumplió con su parte. El poliducto Pascuales Cuenca. Su presupuesto inicial fue de 250 millones y terminó costando 623. También es una obra con valor triplicado y tiene errores de ingeniería que tienen comprometidas a las tuberías con riesgo de fuga. Ninguna fiscalización, que además costó $7 millones, da cuenta de las fallas iniciales que ahora tienen a esta obra en estado crítico. El terminal marítimo Monteverde en Santa Elena, otra obra con precio final triplicado. Inicialmente costaría 250 millones y terminó en 623. Además, se tuvo que pagar 21 millones más porque los pilotes del puente fijado en el mar no tenían protección contra la corrosión. La planta de gas de Bajo Alto en El Oro solo opera al 50% de su capacidad de diseño y se está hundiendo. Y para ponerla otra vez en funcionamiento, habría que demolerla y reconstruirla. Costó $76 millones con un sobreprecio, según los análisis, de 36. El mismo trabajo de transparentar los valores de estas obras se ha pedido a la ONU haga con el IES y las hidroeléctricas, donde también hay serias sospechas de corrupción revolucionaria. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y recuperar el dinero de los sobreprecios en las obras públicas ejecutadas en el gobierno anterior depende también de las acciones de jueces y fiscales, según el presidente Moreno.
En agosto de 2018, el ex secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, aseguró que se contrató empresas internacionales para el rastreo de capitales. La recuperación del dinero obtenido producto de actos de corrupción en contratos públicos durante la última década sigue siendo un desafío para el gobierno nacional. En agosto de 2018, el entonces secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, se refería en cadena nacional a los avances que se tenían en el tema, luego de la contratación de empresas internacionales encargadas del rastreo de capitales. Hemos identificado dinero y activos en Panamá y en Estados Unidos. Hoy mismo, tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado están trabajando para traer ese dinero de vuelta. Sin embargo, 5 meses después de este anuncio, el presidente de la República admite que se han presentado problemas. Lastimosamente, no hemos tenido todos los resultados esperados. Ninguno de esos informes puede convertirse en sentencia o recuperación del dinero sin la participación de fiscales y jueces. En el gobierno anterior se invirtieron cerca de 50.000 millones de dólares en obra pública. Solo la brasileña Odebrecht logró obtener 15 contratos por 4.400 millones de dólares. Contratos salpicados por ilegalidades. El ex ejecutivo de la compañía en Ecuador, José Conceizao Santos, aseguró que pagó 6,5 millones de dólares en sobornos por el contrato para la realización de la hidroeléctrica Manduriacu y otros 2 millones de dólares en coimas por el poliducto Pascuales Cuenca. A estos montos se suman 14 millones de dólares vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, además de los 40 millones del excontralor Pollitt y su hijo. Esto sin contar con los 11 millones de dólares en coimas recibidos por Carlos Pareja Yanuseli y Alex Bravo en el caso Petroecuador según sus sentencias. Según datos de 2017 de la Comisión Cívica Anticorrupción, 24.600 millones de dólares movió la corrupción en el gobierno anterior. En el Colegio de Economistas de Pichincha se explica de otra forma. Producto de la corrupción, se ocasionaron perjuicios diarios por 6,8 millones de dólares en tiempos de revolución. Carlos Acoto, 24 horas. El secretario de la Presidencia de la República ratifica que el precio del diésel se mantiene. Sin embargo, gremios transportistas advierten con paralizaciones si el gobierno no deroga el decreto mediante el cual sube el precio de las gasolinas. El secretario de la Presidencia esta mañana en los desayunos de 24 horas señaló que el precio del combustible se mantiene en $1.037, que buscarán formas para que el incremento no afecte al transporte público. El precio del diésel no ha subido, se mantiene en $1.037, principalmente para la transportación pública de alimentos. Según el Ejecutivo, aún no se determina cuál será la modalidad de compensación para taxis, buses y transporte público. Sin embargo, han sido claros que la petición por parte de esos sectores de derogar el decreto 619 es imposible. Y hemos decidido la derogatoria del decreto presidencial 619. Este lunes a las 10 de la mañana mantendrán una reunión en el Palacio de Gobierno con representantes del Ejecutivo justamente para escuchar cuáles son las propuestas que les tienen. Sin embargo, ellos han señalado enfáticamente que la única solución está en derogar el decreto 619, que si no, paralizarán algunos sectores del país. Vamos a la paralización, que eso es lo que nos han pedido nuestros compañeros transportistas. Mientras tanto, esta mañana largas filas de buses y busetas amarillas se tomaron las vías de la capital. En total, 6.300 agremiados de la Asociación de Transportes Escolares de Quito protestaron en contra del alza del precio de los combustibles. Pedirle al señor presidente que nos reciba para, lógicamente, el diálogo por la alza de combustible, que nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros somos pueblo y también afecta al pueblo. El eventual incremento que se tiene previsto efectuar para el 15 de enero en el combustible del diésel ya genera rechazo en varios sectores transportistas. La Federación Nacional de Transportadores Urbanos, que representa a 20.000 conductores a nivel nacional, indicó mediante su presidente que no aceptarán propuestas de compensación por parte del Ejecutivo. ¿Se puede llegar a una negociación de compensación a un año? No, todavía. No podemos llegar ahí. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En Cuenca, los transportistas de busetas escolares e institucionales realizaron una movilización para protestar por el anuncio de una eventual elevación del precio del diésel. Los transportistas piden la derogatoria inmediata de una medida que no se ha tomado.
A bordo de sus buses y busetas salieron a las calles del centro histórico de Cuenca. Son los transportistas escolares e institucionales que, mediante una masiva movilización, exigen del gobierno nacional derogar el anunciado incremento en el precio del diésel. Ahora tenemos de 1.40, se pretende subir a 2.60 centavos por galón. Las tarifas del transporte escolar e institucional podrían duplicarse de existir el incremento, algo que se tornaría insostenible para el usuario, se indicó. Un ejemplo, que ustedes pagan $35. Tendrían que pagar 45, 50 hasta $55, según la distancia que se recorre el transporte escolar. Este gremio no confía en el gobierno, por lo que no aceptará la compensación. Sentimos traicionados, compañeros, porque este gobierno nos ofreció muchas cosas, pero hasta el momento, ¿qué nos ha hecho? Alza de combustibles, paquetazos. En la capital Azuaya existen más de 1.000 buses y busetas. Para la próxima semana se anuncian nuevas medidas. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. 1-800 Lo Justo es la línea telefónica habilitada por el gobierno para denunciar incrementos injustificados en los precios de los servicios de transporte y alimentos. El jefe de Estado instó a gobernadores e intendentes a combatir la especulación. Los usuarios del transporte no tendrán que pagar más por el pasaje de bus, ni por transportar su carga, ni por usar un taxi, ni un centavo más por pasajes, ni transporte de carga y alimentos. Fue la advertencia realizada la noche de este jueves en cadena nacional por el presidente Lenín Moreno, luego de que la reducción de subsidios a los combustibles haya dado paso a una serie de especulaciones en cuanto a un posible incremento de, entre otras cosas, las tarifas de los taxis y el precio de los víveres. En Guayaquil, los taxistas se encuentran a la expectativa de cómo se aplicará el mecanismo de compensación ofrecido. Mientras tanto, la mayoría de los consultados mantienen sus tarifas por ahora. Yo lo mantengo, no sé el resto de compañeros. No se ha aumentado, está al mismo precio. Esperar a ver qué hay de los ofrecimientos, si verdaderamente se van a dar o no se dan. Y si no lo regresa, habrá que incrementarlo algo. En los mercados, los compradores cuentan historias distintas. Algunos encuentran lo que buscan al precio de siempre. Sí, se mantienen todavía. Normal parece que está. No ha sufrido ningún cambio. Y otros no. Aquí todo ha subido 50 centavos. Yo vengo con 40, pero ya no llevo lo mismo, pues tengo que llevar poco. Todo lo que es verdura, todo ha subido. La carne también ha subido. El primer mandatario instó a denunciar el alza injustificada de precios al 1-800 Lo Justo, y además hizo un llamado a gobernadores e intendentes a supervisar la estabilidad de los precios. El gobernador del Guayas, encargado Álvaro Ponce, se refirió a las acciones que desde ahí se toman para hacer frente a la especulación. Nosotros desde el día lunes ya iniciamos los operativos con intendencia y comisarios. Vamos a regular todos los valores, que no exista una especulación, que el consumidor se sienta tranquilo. Esto mientras en la capital los operativos de control ya empezaron. En este caso hemos acudido a los diferentes operativos de control en vista de las denuncias a través de redes sociales, y por disposición ministerial es que estamos acudiendo a realizar este tipo de intervención. Es que dicen estar conscientes de que con las medidas económicas establecidas y otras que vienen en camino, no faltan quienes pretenden pescar a río revuelto. Carlos Acoto, 24 horas. Otros temas. El Consejo Nacional Electoral sorteó el orden de ubicación en las papeletas de los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo hizo en presencia de los postulantes que cuestionan la imposibilidad de hacer campaña debido al reglamento. Durante su espera para conocer la ubicación que tendrán en las papeletas, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprovecharon para conocerse. Procedemos con el sorteo, señor notario. El sorteo inició con las 11 candidatas, tras verificar cada uno de los nombres y colocarlos en balotas. Puesto número 1, Estupiñán Gómez Graciela Ivette. El mismo procedimiento se realizó con los 28 hombres y los 4 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas. En la papeleta, que va a estar de forma horizontal, va a estar la foto del candidato, el nombre y el sitio donde que se va a marcar el voto. Varios de los candidatos llegaron mucho antes del inicio del sorteo para entregar en secretaría sus pedidos. A ellos les preocupa la prohibición que tienen para hacer campaña. Este quinto poder, la gente debe saber que van a poner las instituciones y las autoridades que van a regir el control a nivel nacional. Quiero hacerle un exhorto a los miembros del Consejo Nacional Electoral que están distorsionando las informaciones a los candidatos y pretendiendo amenazarlos con una descalificación de la candidatura
por el supuesto hecho de hacer el proselitismo. Sin embargo, las autoridades del organismo electoral fueron enfáticas al señalar que la ley debe cumplirse y solamente el CNE realizará su promoción durante la campaña. Esta campaña lo hará el Consejo Nacional Electoral, tal como se dispone en la ley, y ustedes tendrán que cumplirlo para demostrar transparencia, ética y principios. Que los candidatos no pueden hacer por sí solos ni a través de organizaciones sociales, políticas, etc. Entonces, el único que realiza la promoción electoral es el Consejo Nacional Electoral. Está en la ley. Nos guste o no nos guste, tenemos que respetar la ley. Asimismo, varios postulantes hablaron respecto a lo que plantean hacer en caso de llegar al Consejo. Al Consejo de Participación Ciudadana hay que fortalecerlo. Durante los últimos 10 años no recibió el presupuesto que necesitaba recibir. Una vez concluido el pleno, los candidatos pidieron al Consejo que sean sus papeletas las primeras escrutadas por ser de carácter nacional. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 114 organizaciones políticas fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral durante 2018. Sumadas a las ya existentes, se registra un total de 279 movimientos habilitados para participar en las próximas elecciones seccionales, cifra nunca antes vista. El próximo 24 de marzo los ecuatorianos nuevamente iremos a las urnas y desde ya el proceso será uno sin precedentes. La razón, el elevado número de candidatos y organizaciones políticas inscritas, cifra récord desde que Ecuador regresó a la democracia. Para las 5.675 autoridades a elegir en todo el país, existen 80.281 aspirantes entre principales y suplentes. Estos candidatos representan a 279 partidos y movimientos políticos, una cantidad de aspirantes y partidos nunca antes registrados. No necesariamente la masificación de organizaciones políticas permite la mayor participación democrática. Creo que efectivamente el interés que está de por medio es un interés más bien de carácter económico. En el caso de las organizaciones políticas, el incremento se registró en el último año. Solo durante el 2018 el Consejo Nacional Electoral aprobó 114 partidos y movimientos políticos. Entre los recién nacidos constan el Movimiento Político Nacional Libertad es Pueblo, cuyo líder es el hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno, con casi 200.000 afiliados. Esta idea nace como una idea familiar de apoyo al licenciado Lenín Moreno. Habíamos tomado la decisión de repartirnos a las regiones para trabajo político. Ecuatoriano Unido, donde uno de sus militantes es otro de los hermanos del presidente Lenín Moreno, Edwin Moreno, que tiene más de 200.000 afiliados. El Movimiento Parroquial Nuevos Talentos con 25 participantes o el Movimiento Parroquial Intercultural para un Gobierno Amigo Minga, que tiene 4 adherentes. El tema de fondo ha sido, una revisión muy permisiva, yo creería, de los requisitos de inscripción para la inscripción de las organizaciones políticas, lo que ha hecho que se prolifere este número significativo de organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral prevé la lista definitiva de los candidatos hasta el 20 de enero. Sin embargo, se estima que no habrá mayor variación de la presentada al final del proceso de inscripciones. Así que ya lo sabe, el próximo domingo 24 de marzo, vaya con tiempo a ejercer su voto. Tendrá más de 5 papeletas llenas de candidatos que revisar. Joana Ramos, 24 horas. La asambleísta del movimiento Creo, Ana Galarza, se enfrentó en un debate con su ex asesor Lenín Rodríguez, quien la acusa de haber cobrado los denominados diezmos a sus colaboradores. El debate fue convocado por el medio digital La Posta. Fausto Yepes informa. Cara a cara, el ex asesor Lenín Rodríguez y la asambleísta Ana Galarza, denunciante y denunciada en el nuevo escándalo del supuesto cobro de diezmos en la Asamblea Nacional. El medio digital La Posta los puso frente a frente a pocas horas de haberse conocido de un audio en el que se denuncia del supuesto cobro de diezmos en el despacho de la asambleísta Galarza. Ana Galarza niega las denuncias. Lenín Rodríguez dijo
que habían depósitos en mis cuentas y en cuentas de mis familiares de parte de mis asesores. Afortunadamente hicimos vía transferencia electrónica a la cuenta de Omar Mayorga, el asesor número 1 de la asambleísta Ana Galarza. Eso lo demostraré. Todos los trabajadores del despacho de ella pagamos esta publicación. Pagó para estar en el libro de personas y personajes. ¿El sueldo de otro asesor se utilizaba para pagar sus deudas? Eso él tendría que demostrar ante la justicia. El asesor 1 era esposo de la asesora 2. La asesora 2 jamás trabajó en la oficina de Ana Galarza. Es la esposa de Omar Mayorga. Y aunque el ex asesor Lenín Rodríguez asegura que este momento está sin empleo, durante esta entrevista se ha conocido que estaría colaborando con asambleístas vinculados al correísmo y serían quienes más adelante respalden su presentación ante las autoridades de justicia. Más noticias, amigos. En los próximos días llegarán de Francia las cabinas que conformarán el sistema de aerotransportación aérea de Guayaquil. Está previsto que el proyecto esté operativo en enero de 2020. La aerovía cada vez está más cerca de ser una realidad. Durante este 2019 se llevará a cabo el ensamblaje de todas las partes, las 154 cabinas y las bobinas que contienen 8 metros de cable de esta nueva solución vial. Una delegación viajó a Francia. Estas cabinas ya están siendo embarcadas en Francia. Vienen en camino a la ciudad de Guayaquil, comenzarán a hacerse las entregas parciales a partir de este mes de enero. En Durán ya se encuentra parte del equipamiento de la estación 5 y a finales de febrero se empatará también con la obra civil. En febrero además empezarán a trabajar en la estación ubicada en la avenida Quito, por lo que varias líneas de buses serán reubicadas y se planificarán rutas alternas para evitar congestionamientos en esta importante vía de la ciudad. El sentido norte-sur sobre la avenida Quito a ponerse las pilonas que van a soportar el cable de la aerovía. Pero ya se adelantaron cambios. Desde el 13 de octubre pasado, la calle José Mascote, hasta hace poco en sentido norte-sur, cambió a sur-norte, desde la avenida 9 de octubre hasta la calle Vicente de Piedrahíta, y cambió también en el mismo sentido, desde Portete hasta 9 de octubre. Un recorrido de Durán a Guayaquil durará como máximo 20 minutos y se han estudiado para este fin 5 paradas estratégicas. Una en Durán, las demás en el malecón de Guayaquil, cerca del cementerio, la Julián Coronel y la avenida Quito. Se espera que esta obra esté lista y operativa para enero del 2020, la cual beneficiará a cerca de 400.000 personas. Valery Villalba, 24 horas. El próximo martes se dictará sentencia en el caso de las 18 toneladas de medicamentos caducados y reempaquetados en el país y que fueron decomisados en 2017. Según las investigaciones, una mafia internacional ingresaba las medicinas caducadas y las comercializaba en el mercado. Todo comenzó en 2016 cuando se realizaban operativos de rutina en varias farmacias. Empezamos a encontrar lotes que no coincidían con la marca del medicamento, números de registro sanitario que no existían, cajas que tenían apariencia distinta a la que constaba en los registros sanitarios, y esto llevó a las alertas. El golpe fuerte se dio el 25 de julio de 2017, cuando el Ministerio de Salud, la Policía y la Fiscalía realizaron un gran operativo. No podemos permitir que un acto de esta magnitud quede en la impunidad. Son 18 toneladas de medicamentos que se incautaron. 18 toneladas, imagínense las cantidades, no teníamos ni siquiera dónde almacenar luego de la incautación. Pero ¿cuál era el modus operandi de esta gran mafia internacional? El procedimiento que utilizaban era traer medicamentos caducados de otros países, aquí los reempaquetaban, reetiquetaban, le ponían un registro sanitario falso, un lote falso, eso es lo que aparentemente dan las investigaciones, y lo metían en el mercado legal, muchas veces en farmacias, etcétera. Hay 2 personas procesadas que serían los autores intelectuales, pero no están en prisión, tienen medidas cautelares. Nosotros confiamos en que el sistema judicial cumpla con su parte, confiamos en que los jueces actúen como corresponde. Aquí han habido, y hay que decirlo con frontalidad, grandes intereses económicos. Estamos hablando, insisto, de mafias transnacionales. Pero será este martes 8 de enero, a partir de las 4 de la tarde, cuando los jueces del Tribunal de Garantías Penales dicten sentencia sobre este caso, el más grande con medicinas decomisadas, 18 toneladas. Nelson Carrera, 24 horas.
Material explosivo fue encontrado en el interior de un vehículo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El hecho fue registrado en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas y no dejó heridos. La sospecha le salvó la vida. Eran las 21:30 de este jueves cuando el vigilante Javier Torres Miranda se percató que en el asiento trasero de la camioneta que tenía asignada había una funda plástica de color negro. Y fue como consecuencia del cambio de guardia, pues las patrullas tienen que entregarlas de un uniformado a otro. En ese cambio de guardia es cuando se detecta aquello. De inmediato se informó sobre el particular y el personal especializado en explosivos llegó al lugar. Una vez acordonado el sitio, se procedió con el levantamiento de la funda y se confirmó la presencia de material explosivo. Pero ¿cómo llegaron los explosivos al interior del patrullero? Eso está en manos de la Fiscalía, aseguran las autoridades. Indudablemente es un hecho alarmante, preocupante. En tal sentido, por eso hemos, como les reitero, venir aquí a dar respaldo a nuestros informados. Al interior de la funda se encontraron 4 cápsulas detonadas no eléctricas, 4 fragmentos de mecha lenta y 2 cartuchos de emulsión. Según el reporte policial, luego de que el personal especializado hizo un barrido en el sitio, no se halló más material explosivo. Esta no es la primera vez que el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador recibe este tipo de amenazas. Meses atrás ocurrió un evento similar en el Cantón Milagro. El esfuerzo de nuestros uniformados para acabar con informalidad, pero inclusive durante estos operativos, cuando se detecta cualquier tipo de irregularidad, de crimen organizado, donde siempre se hace en coordinación con la policía, pueden generar este tipo de amenazas. Joana Ramos, 24 horas. En Ambato, provincia de Tungurahua, ciudadanos y familiares de un joven asesinado supuestamente por un venezolano protestaron en la fiscalía exigiendo la máxima pena. El acusado también estuvo presente para rendir su versión, pero no salió de la fiscalía porque se temía un linchamiento. Cientos de ambateños y familiares de Jonathan, asesinado el 1 de enero, protestaron al pie de la Fiscalía de Ambato. Justicia porque mi hijo ya nunca más vendrá. Lo único que pido es justicia, por favor. Un venezolano acusado tentativamente de este crimen, luego de rendir su versión de los hechos, no, pues se temía un linchamiento. Pero queremos que se haga justicia y le den la pena máxima, porque él les asesinó como que fueran unos animales de a un animal. A gritos, todos exigían la máxima pena. Por 3 horas la fiscalía permaneció cerrada ante la protesta de la gente. Mi hijo está bien mal y mi sobrino está muerto. Por favor, yo pido que le den la pena máxima a esos asesinos. Yo necesito ayuda por mi hijo, por favor, necesito justicia. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos inició el sumario administrativo previo a la destitución del director del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, quien presuntamente se encontraba ingiriendo licor en las oficinas administrativas del centro en compañía de una abogada particular y 2 personas privadas de libertad. Podemos atacar el tipo penal, únicamente nos referimos a las medidas sustitutivas que se van a dar dentro del presente caso y que de hecho se dieron. De aquí se va a seguir un procedimiento directo y tendremos la audiencia de juzgamiento después de 10 días, esto es en el 11 de enero a las 8:15 de la mañana. Bueno, yo no he visto evidencias, ¿no? Lo que se presentó es una funda plástica negra, pero hablar de evidencias no podría yo informarle porque no se presentó al señor juez. Lo que se presentó es una cadena de custodia en donde se llegó a determinar la existencia de unas presuntas botellas de ron abuelo que no las he podido ver, pero que estaban vacías.